Pues bueno, hola, hola, muy buenas tardes ya, maestra Anaí. Muy buenas tardes, profe. Es un gusto de nuevo volverle a saludar, poder coincidir en una asignatura más, desarrollo humano. Es una Ujú. materia que prácticamente es muy extensiva, pero que prácticamente va puntualizando estas etapas simbólicas de nosotras y nosotros como individuos, que nacemos, crecemos, nos reproducimos y en algún momento pues finalizamos nuestro ciclo vital. ¿Ok? Entonces, pues prácticamente antes de iniciar, pues sí quiero ir como que comentando esta parte. Dentro de la estructuración del desarrollo humano, tenemos cada una de estas categorías simbólicas que nos ayudan a ir identificando prácticamente concepciones o algunas construcciones de vida que vamos abonando y desarrollando hasta nuestra edad adulta, ¿no? A la etapa en la que estamos, bueno, estamos un servidor y está usted, maestra Anaí, pues son procesos también muy reintegradores a esta parte del desarrollo humano. ¿Ok? Específicamente, el libro, el PDF de Papalia, nos reintegra una seccionalidad acerca del desarrollo humano desde el inicio hasta que nos vamos quedando ya, ¿no? En la última etapa. Sí es un texto un poco amplio, muy especificado, no sé si ya se ha dado la oportunidad de revisar el PDF, y si ya lo revisó, pues va a ver que es alrededor de casi 700 hojas, pero pues no nos espantemos, ¿no? En realidad, como todo viene seccionado por capítulos, también nos va a dar la herramienta necesaria para poder procesar nuestra última actividad, ¿no? Que es esta parte de ir realizando las 8 etapas del ciclo de vida, que son los capítulos simbólicamente que va representando Papalia por cada una de las situaciones, ¿no? Entonces, está como aquí procesando el desarrollo cognitivo, desarrollo físico, ¿no? Y desarrollo social. Entonces, cada una de estas aperturas nos van a dejar una influencia muy bien representativa. Eh, Puntualizo esto para que no haya duditas después. De hecho, las tareas para esta materia están un tanto digeribles, no son tan complicadas, pero sí es mucho de ir comprendiendo, ir sacando, rescatando y anexando y demás. Pero desarrollo humano, dentro de la funcionalidad para la academia de ustedes, tiene una herramienta muy importante, que es cada una y cada uno de los procesos de la potencialidad humana. ¿Ok? Entonces, acá lo importante es que nosotras y nosotros podamos identificar en la Academia de Orientación Educativa en cómo cada una de estas estructuras simbólicas desde la etapa del nacimiento, inclusive desde antes, desde la concepción, tenemos una simplificación a una historia de vida que en orientación educativa es muy curioso porque ya les he dado la materia de psicología familiar, pero esta parte va unificando y va reintegrando ideas fuertes acerca de cómo podemos ir comprendiendo la historia de vida de las y los demás, ¿no? Entonces, desarrollo humano, pues prácticamente para la materia de orientación educativa, tiene el objetivo de ir potencializando la capacidad humana de las y los alumnos, ¿no? E inclusive nuestra potencialidad humana como seres orgánicamente vivos, ¿no? Entonces, es como ir comprendiendo la fundamentación de lo que somos, lo que vamos a hacer y cómo vamos construyendo cada una de estas categorías. La profundización dentro del desarrollo humano tiene que ver con procesos cognitivos, que es todo aquello que voy cachando en mi neurodesarrollo, en mis etapas de la infancia, juventud, adolescencia, adultez, etcétera, pero que me deja una amplia apertura al conocimiento, ¿no? El desarrollo físico, que es toda esta parte de los cambios organísticos que voy a tener en mi fisiología y cómo a esto lo voy aterrizando a la funcionalidad social. Hablamos dentro de una triada que es muy importante, que es lo biopsicosocial. Toda esta parte biopsicosocial tiene que ver con lo biológico, con la comprensión de mi cuerpo, lo psicológico, lo mental, lo cognitivo y lo social, cómo voy comunicando, interactuando con cada una de estas segmentaciones, ¿no? Entonces, el desarrollo humano, pues es un campo evolutivo permanente, nos dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos en constante transformación. Y es algo bien curioso, porque dentro de la epistemología del desarrollo humano nos dice que tenemos una base evolutiva que hasta el día de hoy ha trascendido a funciones muy específicas y muy lineales,
para poder comprendernos y poder comprender el mundo que está a nuestro alrededor, ¿no? Desde el momento, inclusive, aquí viene la magia, y eso también yo veo toda esta la importancia. Y no sé si lo comentaba con ustedes, pero era algo muy bonito dentro de la reintegración del desarrollo humano para comprendernos, conocernos, etcétera. A veces el ser humano se dedica mucho a investigar la luna, el fondo del mar y demás, y a veces no aterriza el estudio dentro de la calidad humana que tenemos, nuestro desarrollo humano, qué podemos hacer, qué no podemos hacer y hasta dónde podemos llegar, ¿no? Como método científico, pues esta parte del desarrollo humano tiene la calidad integrativa de que nosotras y nosotros podemos observar, cuantificar y también intervenir sobre las secuencias dentro de la potencialidad y el individualismo de las demás. Entonces, esta categoría dentro del desarrollo humano, por eso les decía hace ratito, no es una materia tan tediosa, porque prácticamente es toda esta parte de lo que inclusive nosotras y nosotros podemos ir como que jalando y también pues contrastando con lo que nos diga el texto. Pero prácticamente es toda esta parte de los 8 pasos, 8 etapas del ciclo vital, en el cual nosotras y nosotros nos vamos a ir identificando y generando una integración masiva acerca de la comprensión y cómo podemos potencializar, perdón, la capacidad humana. ¿Ok? Entonces, no va a estar tan tedioso, pero sí a veces es para no tener un PDF con muchas hojas, pero es relativamente algo muy lineal y muy concreto, ¿ok? Hola, hola, maestra Gisela. Maestra Chelita, ¿cómo está? Buen día, gusto en saludarle. Sí, mucho gusto, maestra Gisela. La verdad, un gusto de nuevo volver a coincidir con ustedes. Bueno, ya dimos una pequeña intro acerca de desarrollo humano. Ahorita vamos a ir como que abonando todo. Las especificaciones, las mismas, maestra Chelita. Termina la sesión de 40 minutos y nos reincorporamos a una más. En este caso vamos a tener 2 sesiones de 40 minutos para poder procesar el contenido a la asignatura de desarrollo humano. ¿Ok? Entonces, si en algún momento tuvieran alguna duda, algún comentario, pues con mucho gusto me pueden interrumpir sin problemas y ya vamos interactuando y resolviendo todo lo que se vaya a presentar. ¿Ok? Entonces, bueno, regresando a esta parte, es que quería saludar a nuestra Isela, ¿no? Entonces ya era la puntualización. Entonces, está muy bien. Esta parte del desarrollo humano, entonces, comprende cada una de las funcionalidades que vamos a tener, ¿no? Los seres humanos, pues prácticamente tenemos cambios significativos desde que iniciamos el proceso de la concepción, ¿no? Inclusive las características esenciales, ¿no? Ustedes como maestras, yo como maestro, cada uno y cada uno tenemos configuraciones específicas, un tono de piel, tipo de cabello, una morfología, tipo de comunicación, círculos sociales, ¿no? Pensamiento lógico racional diferente, ¿no? Que justamente es lo que trabaja mucho esta parte del desarrollo humano para ustedes que están llevando esta parte de la orientación educativa. Entonces, como nosotros somos una célula que prácticamente nos convertimos en algún momento en las personas pues que estamos viviendo, que estamos respirando el mismo aire en estos momentos y que estamos hablando y también vamos a compartir el diálogo, pues tenemos esta parte de un individuo que tenemos que por ende comprender, analizar y estructurar un campo de intervención, ¿no? El desarrollo humano es el estudio científico de todos estos cambios y todas estas funcionalidades del desarrollo sistematizado, ¿no? Aquí hay una coherencia, porque lo que yo les decía, inclusive entra esta etapa dentro de la contemplación al estilo de vida del ser humano. Nacemos y tenemos un proceso de neurodesarrollo diferente, ¿no? Nacemos sin adquisición de lenguaje, sin un sistema racional, tenemos solo algunas cuestiones innatas, como es la cuestión de sobrevivir, y por eso nos amamantan, tenemos cuidadores y cuidadoras, nos empiezan a dar cuestiones de adquisición de vocabulario, pero primero balbuceamos, primero emitimos sonidos antes de poder procesar alguna frase completa, ¿no? Nuestro sistema óseo se tiene que ir regulando y tiene que ir evolucionando, ¿no? Entonces, el desarrollo humano nos dice que es un campo de evolución permanente, porque prácticamente
sistemáticamente va evolucionando y se va organizando en el medio adaptativo, ¿no? Esto nos da funcionalidades en condiciones internas y externas, en el cual cada una de estos y cada uno de estos aspectos, pues prácticamente van evolucionando, ¿no? Entonces, regreso a esto, somos bebés, crecemos, nos convertimos en infantes, ¿no? Después de la infancia tenemos esta parte de ser adolescentes, y seguimos creciendo hasta que nos convertimos en seres adultos racionales. Entonces, cada una de estas etapas pues tiene una funcionalidad, tiene periodos críticos y sensibles y es una base evolutiva, ¿no? Empezamos así chiquititos, ¿ok? Y terminamos grandotes, pero también siendo chiquitos. ¿Por qué? Porque vamos inclusive perdiendo algunas cuestiones que en su momento pues fuimos evolucionando, como la memoria, como la vista, como el habla, como la capacidad de movernos y desplazarnos. Entonces, aquí hay un contraste dentro de lo sintético que tiene esta parte interna y externa de la vida. ¿Ok? Entonces, el desarrollo humano va a ir siguiendo cada uno de estos caminos, ¿ok? Puede tener o no una meta definitiva, porque prácticamente hay algo que se llama latencia, ¿no? Que es esta parte de el día de hoy poder estar procesando esto, estar comunicándome con ustedes y el día de mañana no saber si voy a cumplir mi etapa de vida o si voy a estar vivo o voy a estar finado, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que pues, organísmicamente tenemos que ir produciendo y reproduciendo y prácticamente va generando cada uno de estos cambios, ¿ok? Entonces, el neurodesarrollo o esta parte del desarrollo humano tiene la finalidad pues también de ir como que contribuyendo en la actualidad. Cuando hablamos del campo del desarrollo humano, pues prácticamente hablamos de una disciplina científica que nos ayuda a ir evolucionando y revisando cada una de estas cuestiones paulativas. Empezamos con los ámbitos de desarrollo, pues prácticamente vamos viendo cómo los principales cambios significativos de nosotras y de nosotros es todo lo que se va entrando a lo físico. Después viene lo cognitivo y lo psicosocial. ¿Ok? Lo físico porque es la primera funcionalidad que nosotras y nosotros tenemos que tener para adaptarnos a nuestro medio social, ¿no? Nuestro primer círculo social por excelencia siempre van a ser nuestros cuidadores, dígase papá, mamá, hermano, hermana, abuelos, abuelas, etcétera, pero son quienes van a estar como cuidadores de nosotros y nosotros. Nos integran y nos van desarrollando capacidades físicas para poder adaptarnos. Es por eso que aquí veo esta parte del desarrollo humano como una parte evolutiva, ¿no? Tenemos que primero generar fuerza muscular en los huesos, en los brazos, las piernas, para poder movernos, ¿no? Cuando somos bebés, pues estamos bien quietecitos, no nos movemos nada, y cuando vamos adquiriendo cada uno de estos cambios físicos, con más fuerza en las piernas, nuestro sistema óseo más sólido, pues ya empezamos a medio rodar, a movernos, luego gateamos, después de gatear empezamos a caminar, empezamos a admitir esta parte de los rasgos de la comunicación y lenguaje adquirido, ¿ok? Y posteriormente nos lanzan al signo expresivo que es la segunda etapa de nuestro segundo círculo social por excelencia, que es el mundo externo, el mundo educativo, estar con primos, primas, en la escuela o en el preescolar, tener a los amiguitos y amiguitas, y después de eso se va procesando un mundo cognitivo, que es todo esto que nosotras y nosotros vamos a ir adquiriendo dentro de la calidad de conocimiento, ¿no? Él es mi papá, ella es mi mamá, esta es la escuela, ellos son compañeros de mi clase, etcétera, ¿no? Y después ya viene lo psicosocial. Aquí ya viene una ardua combinación dentro de mis sentimientos y emociones y cómo lo comparto con las y los demás. Este estudio dentro del desarrollo humano nos ancla a estos conceptos básicos porque prácticamente el crecimiento del cuerpo y el neurodesarrollo significativamente se va adaptando a las capacidades sensoriales que nosotras y nosotros tenemos y cómo también vamos generando nuestras habilidades motrices. De ahí la importancia del desarrollo físico. ¿Ok? En función a lo cognitivo tenemos que tener una puntualización en nuestra atención, en cómo voy aprendiendo, en cómo voy estimulando el
memoria, en cómo voy razonando, qué creatividad tengo, ¿no? Y cómo también eso me da una función en cuanto a lo cognitivo y el desarrollo psicosocial, abonando a mis emociones y a la personalidad que voy pues prácticamente implementando con las y los demás. Aunque todo esto tiene una segmentación y una secuencia, pues prácticamente nos ayuda a ir viendo algunas reintegraciones, ¿ok? Entonces, tenemos que ir viendo toda esta fundamentación, todas estas bases evolutivas dentro de lo físico, lo cognitivo y lo social, porque son pilares fundamentales para poder trabajar en orientación educativa. Esta parte de la orientación educativa pues tiene que ver con esta puntualización. Imagínense si en un dado caso como orientadores educativos se les presenta, no sé, algún alumno o alumna que tiene alguna alteración en cuanto al aprendizaje, pero luego nos enteramos de que su desarrollo humano no está tan bien fundamentado en lo físico, cognitivo y psicosocial. Reintegrando todo esto, que en casa tal vez hay alguna alteración, que en casa tal vez no se le frecuenta o no se le estimula esta parte de la comprensión analítica del razonamiento lógico en la escuela, o que no hay una buena alimentación para poder tener una buena energía física y estar atento en clases, ¿no? Entonces, aquí es donde podemos ir integrando el campo del desarrollo humano, el campo integrativo. Dentro de lo físico es todo esto, de los nutrimentos, necesidades básicas, lo cognitivo es todo eso que voy estimulando para poder generar conocimiento. Y lo psicosocial es como yo me voy desenvolviendo en mi entorno social dentro de mis capacidades valorativas de lo antes mencionado, ¿no? Entonces, acá podemos ir viendo cómo todo se va agudizando y cómo podemos ir viendo todas estas condiciones físicas y pues prácticamente algunas cuestiones del problema. Y algo que comúnmente pasa, y esto es muy relativo a la orientación educativa en los cambios físicos y que también lo puntualiza mucho, es el tema de las hormonas y el de entrar a la pubertad, ¿no? Hay alteraciones psicosociales, hay alteraciones físicas, hay alteraciones cognitivas dentro de esta etapa también que van destapando mucho la alteración del individuo, ¿no? La pubertad, pues prácticamente, pues directamente nos puntualiza cambios físicos representativos, ¿no? Nos puede ir afectando autoestima, nos puede ir dando inclusive seguridad, nos da un sistema de razonamiento diferente, ¿ok? Porque ya vamos anclando todo este conocimiento a nuestro neurodesarrollo específico, ¿no? Aquí el ejemplo que también yo doy mucho es muy claro. Cuando somos niños, somos pequeños de preescolar, jugamos con todos y todos, ¿no? O sea, va parejo, no hay diferencias ni nada, todos somos fluidos e empezamos a establecer vínculos con las y los demás. Cuando entramos en una educación básica, en función a los estímulos del colegiado, también ya vamos adquiriendo cambios físicos y vamos segmentando grupos de pares. O sea, ya no juego con las niñas, juego con los niños, o puedo jugar otra vez diversificadamente y demás. Y tengo muy entablado toda esta parte de que sí, es un vínculo de amistad, ¿no? En la etapa que quiero llegar ahorita es toda esta parte de la alteración física y psicosocial, entrando a la adolescencia y la pubertad. ¿Okay? Aquí entramos en una parte del desarrollo humano que nos prepara una base evolutiva, que es los vínculos afectivos, ¿no? Y por ello también tenemos estas hormonas que se van segregando para que nosotras y nosotros podamos ir aperturando las características específicas de nuestra anatomía física, ¿no? Entonces, los niños cognitivamente ya dejan de pensar en las niñas como amigas, ¿no? Sino que ya quieren ir estableciendo un vínculo afectivo y lo mismo pasa con el mundo cognitivo de las niñas, ¿no? Ya sienten toda esta parte dentro de las hormonas, ya van viendo el neurodesarrollo y los cambios físicos y van segmentándose por modelos integrativos a también establecer un vínculo afectivo con él, ¿no?
Entonces, aquí es donde vamos viendo todos estos cambios físicos del cerebro y cómo algunas se van a ir como que abonando en el tema de la personalidad, en el desarrollo dentro de lo psicosocial y cómo va todo esto también afectando el funcionamiento cognitivo, ¿no? En la adolescencia se vuelve pues una etapa muy, a veces muy complicada porque es una etapa de la rebeldía, en donde todas y todos queremos hacer todo lo que se nos venga en mente y a veces vamos descuidando algunas puntualizaciones. Eso es donde nos atrevemos a ir explorando y a ir como que reintegrando nuevas cuestiones a nuestra vida, ¿no? Es ahí donde podemos ir trabajando mucho el tema de la orientación educativa y como eso, pues podemos ir jalándolos para poder ir interviniendo dentro de la duración de la vida y más allá de eso, a ir viendo la aceptación integrativa de la sociedad y cada uno de estos procesos unificados del físico, cognitivo y social, pues van generando una potencialidad diferente, ¿no? Y en base a esto también vemos que la reestructuración va cambiando a raíz de la pubertad. Empezamos a madurar cronológicamente, inclusive, y esto siempre ha estado como que muy reintegrado. Cuando ya tenemos los 18 años, ya también puntualizamos también el qué quiero hacer y qué voy a hacer, ¿no? Entonces dejamos a un lado cada una de las etapas y vamos evolucionando y trascendiendo en función a todo lo que estimuladamente tenga yo a mi alrededor. Entonces, esta parte de las etapas del ciclo vital, que es lo que ya vamos a ir comentando, pues tienen que ir viendo mucho con todo esto. Tienen que ir viendo con todas estas bases reintegrativas y evolutivas que nos van a servir como seres humanos para poder comprender, uno, la parte dinámica e interactiva de necesidad configurada como ser humano y organismo, y cómo puedo ir comprendiendo la parte representativa de las y los demás en un esquema de potencialidad humana. Entonces, las etapas del ciclo vital, pues prácticamente se van reestructurando mediante pues, un constructo social, se va generando una practicidad colectiva y prácticamente podemos ir viendo una realidad hacia el concepto de la niñez, ¿no? En estas etapas o reintegraciones dentro de la función vital, pues comprende pues varios periodos. Desde la concepción hasta el nacimiento, pues tenemos un periodo en donde estamos en gestación, en el desarrollo físico con mamá, ¿ok? Y vamos generando nutrientes y demás con este procesamiento del desarrollo de la mamá. Y pues prácticamente son estructuras diferentes. Vamos desarrollando cada una de las segmentaciones en extremidades, el sistema nervioso central, el cerebro, organismos para poder adaptarnos como la boca, la vista y el olfato, ¿no? Todo lo que podemos ir generando dentro de esta parte prenatal, pues prácticamente es la función de poder ir generando los estímulos significativos que están en el exterior. Por eso comúnmente podemos ir viendo estimulación temprana cuando está bebé en la pancita, que papá le habla, mamá le habla, le pone música y demás, porque hay un proceso cognitivo diferente que va abonando y puntualizando cada una de estas características. Entonces, ¿cómo interactúan los bebés? E inclusive, por eso le digo, esto es algo muy, muy bonito, porque cuando el bebé está en la pancita y mamá le habla, ¿qué hace? Empieza a empujar, empieza a moverse, ¿no? Y empieza a generar vínculos sociales ya con sus cuidadores. Esto aunado a la etapa prenatal, cuando todavía está en la pancita de mamá, ¿no? El siguiente periodo, pues es esta parte de la parte lactante o la infancia en el nacimiento a los 3 años. Acá es, al nacer nosotros tenemos un desarrollo físico que pues, tiene que ir viendo mucho en el factor ambiental, en cómo vamos también creciendo y desarrollando nuestras destrezas motrices en función al cuidado que tengamos de papá y mamá, la alimentación y demás, ¿no? Estamos presentes en funciones cognitivas, dentro de todo lo que tenemos en las condicionantes de aprendizaje y prácticamente el apego a papá y a mamá es lo más fundamental al aspecto social, ¿no? Tenemos como que una apertura simbólica. Aquí también es algo bien curioso porque cuando estamos en la etapa de la lactancia e infancia, que es del nacimiento a los 3 años,
pues vamos procesando también cómo coordinarnos con las y los demás dentro de cada una de estas condicionantes físico, cognitivo y psicosocial. Empezamos a ir evolucionando, a tener curiosidad, a aprender a movernos y demás, y llegamos a una niñez que es la niñez temprana, que es de los 3 a los 6 años. En esta etapa, pues prácticamente tenemos una estimulación diferente porque el desarrollo físico ya es constante, ya se van potencializando cada una de estas capacidades, tenemos una preferencia hacia todas estas funciones motrices finas y gruesas que vamos a ir desarrollando dentro de la etapa escolar. Todo lo cognitivo tiene que estar en alguna medida, pues muy simplificada. Nos da un tema de razonamiento, hay inclusive inteligencia que se va, pues, resignificando y también prevaleciendo durante esta etapa. Y pues prácticamente la parte social tiene que ver con toda esta parte de reconozco mi género, reconozco mi identidad sexual, reconozco mi autonomía, mi independencia, reconozco con quiénes voy a jugar, con quiénes voy a ir afinando alguna secuencia de compañerismo, ¿no? Y esto pues se va segmentando dentro de una neutralidad. Después pasamos a la niñez, que es de la parte intermedia, que es de los 6 años a los 11. Aquí pues prácticamente el desarrollo físico se va alentando, ¿no? En algún momento ustedes se van a dar cuenta, y esto también pasa mucho en neurodesarrollo, que los bebés empiezan a crecer y crecen muy rápido, crecen muy rápido. Y cuando ya entran en la etapa de la primaria, pues ya se vuelve un poquito más lento esta parte del crecimiento, ¿no? Hay un cambio físico que va a ir aumentando pues prácticamente su fuerza y capacidades de destrezas y habilidades, pero también van a ir afectándose algunas cuestiones de su sistema inmunológico, en donde también van a haber algunas enfermedades. Dentro de lo cognitivo, pues prácticamente va a haber una función también más lógica para poder concretizar algunas tareas en específico. Van a haber avances muy formales y algunos niños también en su momento van como que actualizando su parte dentro de la adquisición de la memoria y el aprendizaje. Inclusive, algo que se hace mucho para los niños en el desarrollo cognitivo, en esta parte del desarrollo humano, es ir presenciando y también llevando academias. Van desde lo más fácil hasta lo más complicado, por eso es una serie gradual de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, para poder prepararlos a este mundo exterior dentro del conocimiento. El autoconocimiento dentro de la sociedad se vuelve un poquito más compleja, y lo que les repetí ya hace un momento, también el autoestima se ve pues prácticamente alterada, ¿no? Se tiene que ir como que generando pues una importancia central dentro de esta parte evolutiva, y generamos como una simbolización también dentro de la siguiente etapa. Que es la adolescencia. La adolescencia, que es prácticamente de los 11 a los bueno, de los 11 relativamente iniciando esta parte de la pubertad y demás, y llegando a una edad de ser adulto joven, que es casi a los 20 años. Encontramos desarrollos físicos significativos, que es lo que comentaba yo hace un ratito. Se va presentando ya la madurez reproductiva, tenemos riesgos también de ir contemplando una secuencia dentro de con quienes nos relacionamos y demás. Desarrollo cognitivo también se va aperturando, se va haciendo un poquito más racional y más lógico. Tenemos pues prácticamente pensamiento y actitudes no tan favorables y también favorables, pero es también dentro de la unicidad configurada de cada uno y cada uno de nosotros. Dentro de lo social, pues prácticamente buscamos una identidad, con quienes relacionarnos, qué vínculos voy a ir creando. El tema de la sexualidad se va profundizando y también se va expandiendo. Pues prácticamente va como que esta parte de la alteración también en la relación con papás, y prácticamente los amigos, simbólicamente en la etapa de la adolescencia, se vuelven a veces aspectos positivos y aspectos negativos, ¿no? Porque vamos a tener una influencia en donde, ejemplo de ello sería, no sé, nosotros fuéramos y nosotras fuéramos un grupo de adolescentes, y yo fuera el que tiene pensamientos
o cuestiones sociales que vayan a alterarlas a ustedes y al maestro Yeshua, ¿no? Entonces, en algún momento está esta influencia social que también va alterando la capacidad de desarrollo dentro de la calidad humana. Inclusive, en esta etapa también es muy importante, maestras y maestros. ¿Por qué? Porque como les decía yo, es la etapa de la inmadurez, del querer hacer de todo y ir como que provocando segmentaciones, es donde también nos involucramos e inclusive generamos modelos de aceptación. ¿Qué pasa? Me junto con un grupo de amigos para ser aceptado, aunque vulnere mi integridad física, consumo algunas sustancias ilícitas, aunque vulnere mi integridad física, desobedezco a mis padres y a mis hermanos y demás, que son una autoridad significativa en mi vida, para ir como que generando una autonomía y una imagen de respeto, ¿no? Entonces, esta base evolutiva pues va generando también una semanticidad dentro de lo que podemos ir identificando en tema de orientación educativa. Después de esta etapa también viene algo que nos va como que, pum, ahora sí que balanceando y nos aterriza a lo que pues, prácticamente racional y racionalmente queremos hacer, que es la adultez temprana, que es de los 20 a los 40 años, ¿ok? Aquí la condición física, o sea, toda nuestra función morfológica y demás, llega a un nivel estable, a un nivel máximo, y pues prácticamente se va disminuyendo ligeramente, ¿sale? Nuestro proceso cognitivo es más entrar nuestros valores, esta parte dentro de la complejidad, del racionalismo, llevamos a cabo elecciones un poquito más representativas, porque ya aterrizamos qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Inclusive es algo bien curioso. Nosotras y nosotros nos mantenemos en constante preparación y capacitación, ¿no? Nos metemos a la escuela, terminamos el bachillerato y rápido empezamos a aclarar qué quiero estudiar, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y demás, ¿no? Esto dentro de una reestructuración unificada, porque también hay algunos casos en donde pues ya no se representa esta parte de la orientación educativa y por lo tanto no se interviene, no se trabaja y si regresamos al tema de pubertad, si identificamos sin una orientación, pues ya estos colegiados se relacionan, crean vínculos afectivos, exploran su sexualidad, ¿no? Y luego crean una familia y ya se vuelve otro tema dentro de la parte de desarrollo humano, ¿no? Y lo diferente cuando puntualizamos temas de orientación educativa, vamos anclando cada una de estas segmentaciones y adquirimos pues capacidades de acompañamiento, ¿no? Entonces, esta parte de la adultez temprana, pues son las que nos aterrizan pues, prácticamente en nuestro estilo de personalidad. Dentro de lo social, pues vamos encaminando círculos selectivos en con quién me voy relacionando, ¿no? Y aunado a esto, me queda la experiencia de con quiénes me portaba ya en la adolescencia y cómo ahora ya soy más selectivo en los círculos sociales porque buscamos algo. En psicología humana se llama autorrealización. Es esta parte de cómo voy generando afiliaciones para poder también en su momento generar un tema de autorrealización. Después pasamos a la adultez media, que es de los 40 a los 65 años. Esta parte de la adultez media pues tiene pues un desgaste físico que se va deteriorando pues prácticamente sí con una lentitud, pero va afectando principalmente las capacidades sensoriales, ¿no? Entonces aquí vemos que se va como que bajando toda esta nivelación que en su momento estaba muy profunda, ¿no? Eh, Empiezan a afectarse algunas condicionantes físicas como la respiración, la vista, el escuchar, ¿no? La respuesta sexual humana también se va bajando, ¿no? Y hay alteraciones dentro de la menopausia, la andropausia y demás, ¿no? En esta parte de lo cognitivo, pues prácticamente hay facultades mentales que también llegan a su máximo. Hay una competencia muy integrativa dentro de esta parte de los 40 a los 65 años. Por eso inclusive a veces nos dicen, los adultos mayores son las personas más sabias, porque por constructo y conciencia y cognición ya tienen una historia evolutiva muy bien simplificada, ¿no? Inclusive aquí ya pueden ir como que racionalizando, entramos en una madurez muy estratificada y dentro de lo social pues prácticamente se da un sentido de la identidad también.
se puede ir como que generando una corresponsabilidad porque tenemos la capacidad de ir cuidándonos, de cuidar hacia los demás, cuidar a los hijos, a los nietos, ¿no? Y prácticamente hay una parte social en donde establecemos de nuevo un vínculo muy selectivo, ¿no? Cuando ya estamos más grandes, ya somos personas, dentro de esta parte, llegar a una etapa añosa, pues ya nos quedamos con nuestra pareja, o bien pareja afinada, me quedo solo, los hijos se van. Entonces, todo esto es también un tema muy explorativo para poder comprender las últimas etapas dentro del ciclo vital. Y la octava, que es la adultez tardía, que es de los 65 años en adelante, pues prácticamente la mayoría de las personas ya entran en un estado físico de descanso, ¿no? En general, pues también van disminuyendo actividades, los tiempos pues también se van pues bajando mucho y demás. Todo esto cognitivo también llega en una función en donde la mentalidad está en alerta y algunas áreas intelectuales pues prácticamente se van deteriorando, ¿no? Y el proceso social pues prácticamente son con las relaciones familiares, ya es todo más selectivo y prácticamente todo esto se va como que representando y también unificando dentro de la base evolutiva del desarrollo humano, ¿no? Entonces, estas etapas tienen mucho que ver con lo que nosotros y nosotros estamos presentando hasta el día de hoy. Tienen mucha relatividad para la potencialidad en el mundo humano y en el tema de la orientación educativa, pero más que nada nos ayudan a ir reflejando toda esta fase evolutiva. ¿Ok? Bien, maestro, ya me queda un minutito. Voy a cerrar esta sesión y los espero en la próxima liga ya para ir aperturando un espacio de dudas y comentarios. ¿Ok? Entonces, los veo en breve. Muy bien, pues bienvenidos a esta segunda parte. Pues prácticamente, ya que hemos desarrollado esta parte integrativa de las etapas del ciclo vital del ser humano, bueno, comúnmente tenemos como esta parte de nacer, crecer, reproducirnos y finalizar nuestra etapa de vida, ¿no? Pero tiene esta distribución segmentada dentro de las 8 etapas, en el cual pues van interfiriendo capacidades físicas, cognitivas y sociales que en su momento se vuelven como un tema de mucha importancia para poder ir procesando e ir entablando pues nuestras características esenciales, ¿no? Posterior a esto, ya separando esta categoría, viene un periodo también que es muy importante en factores acerca de la maduración, del medio ambiente y de la herencia, ¿no? El desarrollo humano también tiene que ver con toda esta parte de las herencias, de todo lo que nosotras y nosotros podemos ir como que desarrollando en función a lo que me herede mi genética familiar, ¿no? Algunas cosas son heredadas de los progenitores y otras pues prácticamente van procediendo del medio ambiente, ¿no? Esto de lo interno y lo externo. Acá podemos ir generando una apertura en cómo yo voy generando secuencialidad de desarrollo en función a lo que me hereden mis progenitores o a cómo externa e internamente voy evolucionando y transmitiendo cada una de estas calidades integrativas en mi vida, ¿no? En la actualidad se puede ir como que procesando que si genéticamente tenemos consolidaciones heredadas de papá y mamá, ¿no? Compartimos genes simbólicamente estructurados, en donde tenemos características organísticas específicas, ¿no? Como la fisiología de papá, o la personalidad de mamá, etcétera. Entonces, científicamente nos dicen que todo esto tiene una gran importancia. Todos estos cambios característicos que nosotros y nosotras tenemos, y es una característica muy desarrollada en la infancia y en la niñez, pues prácticamente se va vinculando con la maduración, ¿no? Cuando nosotros podemos observar una maduración de nuestro organismo y del cerebro, pues prácticamente tenemos una secuencia natural a los cambios físicos y sociales y dentro de esta parte cognitiva, ¿no? Debemos ir desarrollando una maduración en las etapas simbólicamente secuenciales, ¿no? El cerebro nos ayuda a ir adaptándonos.
algo que es bien interesante y también nunca pierdo el contexto de ello es cuando somos niños, nuestro modo de contacto, nuestro modo de vínculos integrativos con los demás es el modo de jugar, ¿no? Y ahora cómo vamos desarrollando y quitándonos esa parte plasmada de nuestra infancia y vamos adquiriendo características dentro de nuestra maduración, ¿no? Cada una de estas características pues también nos da una fundamentación. No sé si les decía a ustedes, pero también es algo bien curioso. Cuando trabajo sensibilización de grupos con personas mayores, juego mucho con ellos y hacemos muchas dinámicas integrativas y es ahí donde veo esta parte conectada acerca de la diversión, de la neutralidad, la espontaneidad y demás, ¿no? Y es una característica que nos va acompañando y nos va generando madurez. Los contextos también tienen que ver mucho con esta parte del desarrollo humano, en cómo es la familia, si tenemos una familia a la fecha, hasta en la actualidad, podemos hablar que hasta el día de hoy existen ya numerosamente familias nucleares y familias nucleares en donde solo está la pareja y tal vez puedan tener un hijo o no, una mascota. Entonces, ya no es como la familia tradicional de antes, era una familia pues muy extensiva, donde vivían los abuelos, los papás, los tíos, los primos, los hermanos, y era una secuencialidad en donde pues, prácticamente la familia tenía alrededor de 16, 15 integrantes, ¿no? Contando a papá y a mamá y 10, 12 hijos, ¿no? Hasta el día de hoy, la familia nuclear comprende pues, prácticamente la pareja que está generando el vínculo afectivo y tal vez puede que sea un hijo, mucho dos, pero si no, hasta el día de hoy pues, solo es un hijo, ¿no? Y todo eso tiene que ver también mucho con el contexto, en cómo vamos viendo esta posición socioeconómica, ¿no? Y la calidad también, de la reeducación a esta funcionalidad de la potencialidad individual de cada uno y cada uno de nosotros, ¿no? Podemos ir generando también apertura esa interpretación. La pobreza, pues prácticamente como un contexto también que no es tan viable, que es lo que yo comentaba hace ratito. Imagínense una situación de un caso en la orientación educativa en donde un niño no aprende porque no quiera, sino que porque las condiciones socioeconómicas no le permiten cubrir sus necesidades básicas específicas en familia y tenga que ir a trabajar y luego descuidar la escuela y demás. Es ahí donde nos ponemos como que en esta parte de ir viendo cómo poder potencializar esa capacidad humana y cómo trabajar el desarrollo humano dentro de la comprensión socioeconómica, intrafamiliar y escolar, ¿no? Entonces, aquí podemos identificar también factores de riesgo que en su momento pues van a estar a flor y más allá de eso es cómo podemos ir protegiendo y también acompañando dentro de esta estructura pues más amplia, más holística, en donde pues también todo eso tiene una condición. A fin de cuentas, todos los contextos socioculturales, contextos familiares, contextos dentro de la integración educativa, nos van a ir generando un aspecto también dentro de la habilidad de la maduración. También tenemos que ir viendo las funciones normativas y no normativas, y hay algo que también juega mucho dentro de las normas morales, que es cómo también vamos anclando todas estas comprensiones en nuestra capacidad de vida y cómo vamos corrigiendo, implementando y también desarrollando el contexto mediante a las normas y a las segmentaciones que vamos pues, prácticamente influenciando y pues prácticamente generando a lo largo de nuestra vida. Y hay algo dentro de estas influencias que les decía ya hablando en el desarrollo, que son periodos sensibles y críticos, en donde pues prácticamente tenemos que ir generando también una implementación de desarrollo y más allá de eso, cómo puedo ir generando el desarrollo durante toda mi vida, en cómo voy también teniendo un desarrollo multidimensional, porque prácticamente podemos ir abarcando contextos diferentes, que en su momento también me van a ir direccionando, me van a ir anclando y me van a dar una influencia acerca de la capacidad integrativa con mi cultura, con mi biología, etcétera, ¿no?
Entonces, también desarrollo humano tiene que ver con todos estos aspectos socioculturales que tienen que ir viendo con contexto socioeconómico, raza, cultura, ¿no? Y cómo eso implica también modificar la distribución de mi capacidad interpersonal y los recursos que prácticamente voy desarrollando, ¿no? Dentro de esta parte, y esto lo van a ir como revisando en la primera actividad, es como también vamos generando todas estas funciones teóricas y prácticas dentro de los modelos que también podemos ir reintegrando para comprender, pues prácticamente el estudio del desarrollo humano. Hay una construcción también aquí muy vivenciada que es dentro de lo psicoanalítico. Hay una etapa hay una funcionalidad de las etapas psicosexuales de Freud y la de Erickson, ¿no? Que nos dice esta parte de cómo vamos evolucionando mediante nuestras zonas erógenas y cómo las etapas sociales y psicosociales también nos van dando una apertura también para generar vínculos integrativos con hacia los demás. Entonces vamos viendo como que las conductas se van reintegrando y cómo también dentro de esta apertura y esta perspectiva dentro del campo educativo, también vamos teniendo algunas teorías dentro de la conducta, dentro del aprendizaje, dentro del proceso cognitivo. Aquí hay una parte que Vygotsky nos decía que era dentro de lo constructivista y lo sociocultural, que abonamos y vamos construyendo nuestra personalidad en función a todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Dentro del conductismo, pues podemos ir viendo toda esta parte del aprendizaje observacional, todo lo que veo simbólicamente me ayuda a evolucionar, todo lo que veo me ayuda a imitar y a recrear una idea sistematizada de eso, dentro de lo contextualizar, toda esta parte de la biotecnología, la bioecología y toda esta integración dentro del desarrollo de la interacción en el crecimiento y desarrollo analítico, ¿no? Y por ende, pues prácticamente el desarrollo humano dentro de la evolución sistematizada de lo biopsicosocial, ¿no? Que esto también nos ayuda a ir viendo el desarrollo continuo de cada uno y cada uno de nosotros. A partir de esta segmentación y toda esta parte reintegrativa del desarrollo humano, podemos pues prácticamente comprender cada una de estas aperturas, ¿no? Es algo muy interesante porque prácticamente nos van abonando y nos van construyendo. Los contextos como tal, pues también nos van generando aperturas que sí nos regalan muchas herramientas, nos regalan también contrastes para poder generar equilibrio en nuestro desarrollo y después de eso pues podemos tener como que cada una de las calidades dentro de las potencialidades individuales que nosotros podemos tener, ¿no? Entonces, relativamente ya para no girarle mucho esta funcionalidad, desarrollo humano sistematiza cada una de estas integraciones, ¿no? Podemos irlo viendo desde el mundo científico, desde el mundo holístico humanista, pero prácticamente tiene una funcionalidad que es esto que les mencionaba hace un momento, que es potencializar la capacidad humana. Y dentro de esta potencialización está en cómo voy experimentando, en cómo voy explorando y cómo voy generando apertura también para comprender el mundo de los demás. ¿Ok? Bien, maestras y maestro Joshua, hasta este punto, ¿tienen alguna duda, algún comentario, algo que quiera yo decir y se me ha hecho muy, muy interesante o importante? O si ya he leído el texto y esto me causó tal vez alguna duda o me ha generado y aperturado también secuencia a leer y demás. Pues hasta ahorita no, maestro, la verdad está bastante claro, pues aquí percibo y lo que es el desarrollo humano. Nos hablan de las etapas de su desarrollo, ¿no? Desde la concepción al nacimiento y cada una de las etapas que es de la niñez, de los 3 a 6, de la niñez intermedia, 6 a 11, viene lo que es la pubertad, lo que es la adultez temprana, adultez media y la última etapa, que es a partir de los 65 años y más. Y también, ¿verdad? Los otros puntos de los que nos habló sobre las familias nucleares, la posición socioeconómica, los factores de riesgo, funciones normativas, normas morales, lo que es lo sociocultural, cada uno de estos factores, cómo influye en cada una de las etapas del desarrollo precisamente humano. Pues hasta ahorita está bastante claro
el tema y cada uno de los temas que habló el día de hoy. No he leído toda la lectura, la verdad no he tenido ahorita el tiempo, pero espero hoy a partir de la tarde ya concentrarme un poquito más, pero me dio un panorama general de todo lo que hay y de las actividades que vamos a realizar. Ujú. Me fue bastante de provecho el día de hoy. Ujú, Ok, maestra Chelita, y en efecto, yo le regresaba desde el inicio con la maestra Anaí, le comentaba que sí, el libro sí es algo integrativo, es algo extensivo. Papalia, bueno, esta es la versión 6 o 7 creo, va actualizando, va delimitando algunas construcciones. Pero dentro de esto que estamos viendo introductoriamente, es todo lo que va desglosando por cada capítulo y por cada capítulo les digo, sí, es un texto que sí es algo amplio, ¿eh? Está amplio, pero nos va desglosando de manera científica todo esto, ¿no? Desde el código genético, desde ujú. toda esta parte del genoma humano, dentro de la vinculación a la concepción a una nueva vida, desde el ADN, ¿no? Entonces nos va como que dando estas herramientas para ir comprendiendo el por qué el desarrollo humano se da de esa manera, ¿no? Lo que yo les estoy comentando ahorita es significativamente estos episodios o funcionalidades que hasta el día de hoy tenemos, ¿no? Que es lo físico, cognitivo y Ujú, social, ¿no? Entonces, ok, relativamente, lo que sí van a ir como que desarrollando. Les digo, sí, se ve que es un texto muy amplio, pero la verdad nos deja mucho material para poder procesar y leer, ¿no? Y para ok, un periodo la verdad es un periodo muy corto, no creo que lo terminemos todo, pero vamos a ir como que jalando los puntos más importantes. Significativamente, esta parte de las 8 etapas del ciclo vital, y lo le comentaba nuestro Jesús también hace poquito, es comúnmente solo tenemos la estructura del desarrollo humano como nacemos, crecemos, nos reproducimos, nos desarrollamos y morimos, ¿no? Pero estas 8 etapas nos ayudan a ir como que viendo un esquema un poquito más amplio acerca de las diferentes condicionantes y estructuras multifactoriales que tenemos, ¿no? Por eso también hay una multidimensión, porque vamos viendo los contextos y vamos arduamente configurando nuestra unicidad en función a cada una de ellas, ¿no? Entonces, perfecto. la funcionalidad de esto de desarrollo humano, más para el tema de educación educativa, es que veamos este tema de la potencialidad humana, ¿no? De cómo podemos Ok, ir jalando a nuestros pequeños a algunas funciones dentro de su potencialidad e ir también identificando algunas características que les van a servir, ¿no? Y el tema que yo les decía hace un momento, ¿no? En humanismo hablamos dentro de esta parte de la autorrealización, pero si no cumplimos nuestras necesidades básicas, ¿no? Si vivo en un contexto de pobreza o mi aspecto sociocultural es diferente, ¿no? Es aquí donde debemos trabajar el tema de orientación educativa con el desarrollo humano para justamente ir potencializando cada una de estas cuestiones que pues se van a ir presentando, ¿no? Entonces, sí, es algo muy bonito. De hecho, todo esto que estamos inventando ahorita están representado dentro de todas las siguientes, de los siguientes capítulos del texto, pero más que nada anclamos todo esto que es de suma importancia y que también nos dejan herramientas para poder trabajar el tema de la potencialidad humana aunado al desarrollo humano. ¿Ok? ok. Gracias, profe. Ya vi que son 600 y tantas páginas. Sí, está, asusta. Pero bueno, Sí, ya con lo que nos dio ahorita el panorama, pues ya, está más sí, tranquila la cosa. Sí, es gracias. es como la introducción del libro, pero pues, prácticamente ya todo eso se va desglosando y la verdad sí está muy bonito. Entonces, Ok, bueno, la tarea solo es como que esta parte de ir revisando y pues en las actividades. Yo le decía a la maestra Anaí desde el inicio, sí, es un libro muy extensivo, muy grande, pero podemos ir como que delimitando, resumiendo y demás y poder ir ganando los puntos que estratégicamente nos van a ayudar para poder comprender el tema del desarrollo humano y pues prácticamente aterrizarlo a la academia, que es la orientación educativa, para poder profundizar y también establecer un cronograma en donde rescatemos cada uno de estos puntos, comprendamos, acompañemos y más que nada, pues también podamos ahí
dar como que un puñito de arena o este granito que simbólicamente nos va a ayudar en nuestro perfilado, ¿no? Entonces, Ok, es una materia extensa, pero es muy bonita. ¿Ok? ok, gracias. Usted, maestra Chelita, muchas gracias. Maestra Anaí, ¿algo que guste agregar o comentar o alguna duda que se le haya presentado hasta el momento? No, profe, todo lo que casi lo resumió usted y lo hizo más explícito desde el inicio, qué es este desarrollo humano, que es una ciencia que se encarga de estudiar el ser humano desde el nacimiento hasta diferentes etapas, hasta qué es la vejez. Y cada uno, como lo fue explicando, fue entendible y más lo que estamos leyendo ahí, ya nosotros vamos comprendiendo más. Y también la actividad, pues ya está relajada, ya solo hay que ver la manera de ir sintetizando las cosas para que no nos espantemos con el libro, pero de ahí está bien, profe, está tranquilo. Solo. Sí, y en efecto, en la siguiente clase vamos a ir comentando pues prácticamente un poquito más profundo toda esta parte de lo que les decía del genoma, el fenotipo, el ADN, algo que rescataba ya hace ratito, de los aspectos hereditarios que tenemos y cómo se tienen que ir mezclando las células para poder ir generando un organismo y cómo este mundo pues nos da pues prácticamente una categoría pues muy bonita para poder comprender, ¿no? Entonces, dentro de cada una y cada uno de ustedes pues pueden tener características hereditarias de mamá, de papá, ¿no? Y así van trascendiendo y van evolucionando y van adquiriendo y van también readaptando y cronológicamente implementando nuevas secciones para prácticamente trabajar en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, pues cada uno de los capítulos que vienen dentro del texto, si van dando como que una apertura, una simbolización, pues van a ir viendo que hay una parte dentro de esta parte del procesamiento a una nueva vida, que es desde la parte de la fecundación y demás. Viene una parte en donde se llama nacimiento y desarrollo físico en los primeros 3 años, que tiene que ver con esta parte de la infancia, de la primera infancia, de la lactante y de esta parte de la primera infancia. Y aquí podemos ir viendo todo este monitoreo, toda esta parte restablecido dentro de la comprensión del ser humano, cómo pues prácticamente a veces hay cuestiones que van alterando la reintegración y desarrollo de cada uno de los organismos, hablando de la especie humana, en algunos embarazos de alto riesgo, en embarazos prematuros, algunas construcciones a esta parte de la infancia que pues, tal vez en algún momento tuvo alguna alteración, ¿no? Entonces, cada uno de estos capítulos, hablando significativamente dentro de esta parte de la formación de una nueva vida, pues nos da esta parte de cómo poder ir conociendo la fertilización, cómo vamos viendo también estos aspectos hereditarios, en cómo vamos viendo la función de las cuestiones de la crianza, el ambiente, cómo vamos viendo también el desarrollo prenatal y demás. Y evolutivamente cómo vamos trascendiendo en cada uno de los apartados, ¿no? Y en cada una de ellas se van a dar cuenta que va a haber aspecto físico, social y también psicológico. Entonces, es aquí en donde yo les decía desde el inicio, como esta parte introductoria, en todo lo importante y todo lo rescatable dentro del desarrollo humano y la funcionalidad, que es ir explorando cada una de estas partes y aunado a eso, pues ir viendo también la relación significativa, ¿no? Entonces, va puntualizado, va todo muy bien argumentado y prácticamente de ahí comprende toda esta funcionalidad de las 8 etapas del ciclo vital. Entonces, siento yo que sí es una materia que sí está muy concreta, no está tan tediosa como el desarrollo y demás, ¿no? Entonces, entramos más como en esta comprensión dentro de la potencialidad y evolución del ser humano. ¿Ok? Pues bueno, con esto cerraría yo, maestras y maestro, pues prácticamente era una pre-intro. La próxima semana pues ya vamos a ir abordando pues, condicionantes dentro de esta funcionalidad para que puedan tener la herramienta o esta parte explicativa dentro de la última actividad, que es realizar esta funcionalidad de los 8 ciclos vitales. Y más que nada que no se queden con esta
representación tan, bueno, tan interespecífica del desarrollo humano, sino que vayan argumentando y también explorando dentro de la calidad interpersonal, porque prácticamente, como yo les decía hace ratito, dentro del desarrollo humano, ya cuando podemos aterrizar todo esto, comprendemos en qué etapa estamos, comprendemos cómo también se vive esta parte de la configuración en cada uno de los aspectos, y cómo relativamente vamos trascendiendo en una etapa día con día. ¿Ok? Pues con eso vamos a ir cerrando. Si tuvieran, bueno, antes de cerrarlo, si tengan alguna duda, algún comentario. ¿No, maestra Anaí? ¿Poco maestra Isela? Ok, maestro Joshua, ¿tampoco alguna duda? Muy bien, entonces nos vamos a estar viendo la próxima semana, punto de las 12:30, ya para ir aterrizando. Como son periodos de 3 semanas, pues sí, está muy rapidísimo. Entonces, pues vamos a ir quedándonos con lo más significativo y lo más importante por cada materia, para ir contrastando y también desarrollando cada una de estas potencialidades. ¿Ok? Pues les agradezco mucho el tiempo, el espacio, las participaciones y los comentarios. Si tuvieran alguna duda, pues a mi número personal en el grupo de WhatsApp o en el foro, y ya con gusto voy a quedar atento a cada una de sus observaciones. ¿Vale? Que tengan muy bonito sábado, cuídense bastante, feliz día del maestro, de la maestra, diviértanse mucho y disfruten de este puentecito. Gracias, igualmente felicidades, profe, que la pase bonito. Sí, profe, que tengan lindo día. Igual, compañeritas, compañerito. Felicidades. Igualmente, adiós. Ya. Felicidades.